Hola, hoy les voy a hablar de fuerza hidrostática sobre superficies curvas. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 4.52 del Robert Mock sexta edición. Es el cuarto ejercicio cuya solución voy a proponer. Les recuerdo que todos estos ejercicios aparecen en una lista de reproducción de mi canal que se titula Fuerza hidrostática sobre superficies curvas. En la parte superior les voy a dejar una tarjeta que si pulsan sobre ella los va a llevar a esta lista de reproducción. Antes de empezar, les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Se pueden comunicar a través de este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Este ejercicio, en realidad, ya lo he resuelto. Aparece en la lista de reproducción con el nombre de ejercicio número 2. Es el mismo 4.52 de Robert Mock. Solamente que acá lo voy a solucionar o voy a proponer una solución por un enfoque diferente. Meramente voy a utilizar la forma o el procedimiento de resolución del Robert Mock. La diferencia primordial es que trabaja con un bloque de fluido diferente al que propuse en aquel momento. Para empezar, tengo un tanque, en este caso el tanque se muestra acá. Esto señala que el tanque se encuentra abierto, es decir, que por acá está en contacto con la atmósfera, quiere decir que el aire que se encuentra en la parte superior del fluido o sobre la superficie libre del fluido se encuentra a presión atmosférica. Así que acá le voy a colocar la acotación de que el tanque se encuentra abierto. Eso es muy importante para nosotros, ya que el procedimiento que les voy a esbozar funciona o sirve o se realiza de esa manera siempre y cuando el tanque esté abierto. Lo que viene a ser la superficie curva es esta porción que está acá. A este punto lo voy a llamar A y a este punto lo voy a llamar B. Se podría decir que la superficie empieza en el punto A y finaliza en lo que viene a ser el punto B. Para calcular la fuerza horizontal no se utiliza una ecuación diferente. Se utiliza la ecuación que establece que la fuerza horizontal es igual a la presión sobre el centroide multiplicada por el área de la proyección vertical. En este caso, la presión sobre el centroide va a ser igual a gamma por HC. Les recuerdo que el aire, que debe ser el que se encuentra encima de la superficie libre de fluido, se encuentra a la presión atmosférica. Así que simplemente va a ser gamma por HC, lo que sería la presión sobre el centroide. Para el área de la proyección vertical, tendríamos que lanzar la proyección vertical. No cambia tampoco la forma como se lanza la proyección vertical. Me voy a parar sobre el punto A y voy a lanzar una línea horizontal. Me voy a parar sobre el punto B y voy a lanzar una línea horizontal y voy a completar un rectángulo. Les recuerdo también que la proyección vertical de una superficie curva siempre es un rectángulo. En este caso, esta que viene a ser la base es lo que comúnmente se conoce o se le suele llamar longitud, largo o ancho. Yo lo designo con la letra A. En este caso podemos leer acá que la longitud tiene un valor de 1,50 metros. Así que A sería igual a 1,5 o 1,50 metros. Lo que corresponde a la altura, siempre la vamos a sacar del dibujo. Podemos observar que en este caso la altura coincide con el radio de este segmento circular. Concretamente es un cuarto de círculo. A esa altura yo la suelo llamar S. Entonces acá le voy a colocar S y S sería igual al radio, que tiene un valor de 1,2 o 1,20 metros, como podemos observar acá. Una vez que tengo lo que sería la base y la altura, puedo, por ejemplo, calcular lo que viene a ser el área de la proyección vertical. Sería 1,5 multiplicando o 1,2 y esto me va a quedar en metro elevado al cuadrado. Y tendría un valor de 1,8 metros elevado al cuadrado. Ahora, lo que deseo es calcular la magnitud de la fuerza horizontal y de la fuerza vertical y luego obtener la fuerza resultante. Por eso he decidido empezar por la fuerza horizontal. Gamma, en este caso lo que se tiene dentro de ese tanque es agua, así que tiene un valor, voy a tomar el valor estándar de 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Para lo que viene a ser HC, les recuerdo que HC es la altura de la columna vertical de fluido que soporta el centroide. Entonces voy a colocar lo que sería, o voy a localizar el centroide de la proyección vertical. Lanzo una línea que atraviese por la mitad de la base, una línea que atraviese por la mitad de la altura, una línea horizontal, y la extiendo hasta el fluido que se encuentra dentro del tanque.
Una vez hecho esto, voy a medir o voy a señalar la altura que va desde la superficie libre de fluido hasta lo que viene a ser la ubicación del centroide, sería esta. Esta altura de acá es HC. Como podemos observar, de HC conozco una parte, por decirlo de alguna manera. Este es 2,8 metros. Así que acá podría anotar que HC tiene un valor de 2,8 metros. Tiene un valor de 2,8 metros, pero me falta un pedacito, concretamente sería este pedacito que va de acá a acá. Ese pedacito es este mismo y sería la mitad de la altura, y la altura en este caso coincide con el radio. Así que sería ese medio, donde S tiene el valor de 1,2. Acá voy a colocar 1,2 sobre 2 y esto me va a quedar en metros. Con esto voy a obtener HC, que es la altura de la columna vertical que soporta el centroide. Tiene un valor de 3,4 metros. Al tener gamma y HC puedo calcular lo que viene a ser la presión que está soportando el centroide. 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, que va a multiplicar a 3,4 metros. Y con eso obtengo que la presión que soporta el centroide tiene un valor de 33,354 kilonewton sobre metro elevado al cuadrado. Una vez que tengo lo que viene a ser el área de la proyección vertical y tengo lo que viene a ser la presión que está soportando el centroide, entonces puedo calcular la magnitud de la fuerza horizontal. La magnitud de la fuerza horizontal será 33,354 kilonewton sobre metro elevado al cuadrado, multiplicando a 1,8 metros elevados al cuadrado. Con eso voy a obtener que la magnitud de la fuerza horizontal tiene un valor de 60,04 kilonewton. Como pueden observar, no ha cambiado la forma de calcular la magnitud de la fuerza horizontal. Para calcular la magnitud de la fuerza vertical es donde va a cambiar, y es que hay un punto muy importante, y es que en este caso el fluido se encuentra por debajo de la superficie. Fluido por debajo. También les recuerdo que yo he resuelto lo que sería el ejercicio 3 en la lista de reproducción, que es el 4.47, por este método, pero allí el fluido se encontraba por encima de la superficie. Acá se encuentra por debajo de la superficie. Cuando yo tengo un fluido que se encuentra por debajo de la superficie, y les recuerdo que lo sé porque el fluido está acá y acá está la superficie, ¿no? Se encuentra por debajo. Debo trabajar con algo que se conoce como volumen imaginario. ¿Cómo voy a trazar ese volumen imaginario? Y hay un punto bastante importante. Recuerden que este método solo se puede utilizar cuando el tanque está abierto. Cuando el tanque se encuentra cerrado y el gas que está encima de la superficie libre de fluido tiene una presión diferente a cero, también se traza un volumen imaginario, pero hay que calcular una altura imaginaria. Aquí no hace falta calcular esa altura imaginaria. Simplemente me voy a parar sobre el punto donde finaliza la superficie curva, por decirlo de alguna manera, en el punto B, y voy a lanzar una línea vertical. Me paro sobre el punto B y lanzo una línea vertical. Luego voy a lanzar una línea que coincide con la superficie libre de fluido. Voy a lanzar una línea algo así. Ahora esta sería, o eso va a ser el perfil de lo que viene a ser mi volumen imaginario. Es decir, voy a trazar unas líneas así para señalar que esta viene a ser un área que comúnmente yo llamo o suelo llamar área lateral. Esta que está acá representa un área. Para señalar el volumen debo darle profundidad, así que voy a lanzar una línea así, voy a lanzar otra línea acá, voy a cerrar estas líneas, formo un pequeño cuadrado de acá y voy a trazar otras líneas de esta manera para señalar que ahí tengo un área que es algo así como un cuadradito. Voy a dibujar una línea vertical así y la voy a unir con lo que viene a ser el punto A de esta manera. Para finalizar voy a darle aproximadamente la forma curva acá y acá tengo aproximadamente mi volumen imaginario. Voy a trazar unas líneas acá para tratar de cerrar ese volumen imaginario. Entonces este dibujo que estoy lanzando acá
es lo que se conoce como volumen imaginario. Entonces acá les voy a colocar volumen imaginario. ¿Para qué se utiliza este volumen imaginario? Se utiliza para determinar la magnitud de la fuerza vertical y de hecho también se puede utilizar para determinar la ubicación de esa fuerza vertical. Fíjense que el procedimiento es bastante simple. Lanzo una línea vertical donde termina la superficie, en este caso en el punto B. Lanzo una línea que coincida con la superficie libre de fluido y ahí ya tengo trazada el área que sería el área lateral imaginaria, por decirlo de alguna manera, y luego trazo estas líneas. También es importante recordarles que no tiene que ser exactamente un volumen. Ustedes pueden trabajar con el perfil, es decir, pueden dibujar solamente el área. Lo que deben recordar es que esta dimensión que se encuentra acá, esta línea que está acá, su magnitud viene a ser lo que se llama longitud, profundidad o ancho, como lo quieran llamar, que es lo que no se puede observar. Es decir, es la parte, porque recuerden también que a nosotros siempre se nos suele trazar, es un dibujo de perfil, este perfil nada más. Entonces no se nos suele dar en 3D. Así que la magnitud de esta línea sería lo que yo llamo A. Es decir, que algo aproximadamente así y le coloco que esto mide A, que es la longitud. En este caso es 1,5 metros. Ahora, ¿cómo utilizo ese volumen imaginario para calcular la magnitud de la fuerza vertical? Porque la magnitud de la fuerza vertical va a ser igual al peso del fluido de ese volumen imaginario y se plantea como el peso específico del fluido por el volumen imaginario. Ese volumen imaginario yo lo puedo calcular diciendo que el volumen es área por altura. En este caso sería el área lateral de ese volumen imaginario multiplicado, generalmente se conoce como altura, ¿no? Acá es A, es decir, que sería la longitud, el ancho o la profundidad. Entonces sería por A. Ahora, ¿quién va a ser el área lateral? El área lateral es el área de una figura compuesta. En este caso tengo un rectángulo que sería este que aparece acá y tengo un cuarto de círculo que es este que aparece acá. Así que mi área lateral va a ser el área del rectángulo más el área de ese cuarto de círculo. En este caso tendría un valor para el área lateral de la siguiente manera. El área del rectángulo va a ser 2,8 metros, que viene a ser la altura, multiplicado por la base que coincide en este caso con el radio, 1,2 o 1,20 metros, más pi cuarto por el radio elevado al cuadrado, que es el área del cuarto de círculo. El radio mide 1,2 y esto elevado al cuadrado. Y me quedaría en metros elevado al cuadrado. Y esa va a ser el área lateral. Esa área lateral tiene un valor de 4,49. Entonces acá voy a colocar 4,49 metros elevado al cuadrado. Una vez que tengo el área lateral, puedo calcular la magnitud de la fuerza vertical. Es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, que es el valor de peso específico, por 4,49 metros al cuadrado, que es el valor del área lateral, por 1,50 metros o 1,5, que es el valor de A. Al sacar esta cuenta de acá, voy a obtener un valor o una magnitud para la fuerza vertical de 66,07 kilonewton. Ahora, como pueden observar, tengo la magnitud de la fuerza horizontal, que sería esta que está acá. Tengo la magnitud de la fuerza vertical. Y una vez que tengo esas magnitudes, es posible para mí determinar la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva. Esa fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical elevada al cuadrado. Es decir, sería 60,04 elevado al cuadrado más 66,07 elevado al cuadrado. Y esto va a quedar en kilonewton. Así la fuerza resultante tendría un valor de 89,28 kilonewton. Ahora, para determinar, es importante, siempre determino el ángulo que forma esa fuerza resultante con la horizontal. Para determinar ese ángulo, todo lo que tengo que hacer es sacar la tangente inversa de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Como ustedes pueden notar, para la fuerza horizontal utilicé exactamente las mismas ecuaciones que trabajé
en los ejercicios 1 y 2. Y para lo que viene a ser la fuerza resultante también utilizaré la misma ecuación y para θ también. Lo que cambió fue la forma como calculé la magnitud de la fuerza vertical en este caso. Entonces el ángulo será la tangente inversa de la fuerza vertical, que tiene un valor de 66,07, y la fuerza horizontal, que tiene un valor de 60,04. Con eso voy a obtener un ángulo de 47,74 grados. Siendo así, ya es posible para mí ubicar lo que sería la fuerza resultante. Les recuerdo que la línea de acción de la fuerza resultante siempre debe atravesar por el centro de curvatura. En este caso, el centro de curvatura sería este punto que aparece acá, que estoy marcando en negro. Este punto de acá es el centro de curvatura. Así que mi fuerza debe atravesar por ese centro de curvatura. Voy a hacer una línea que atraviese por ese centro de curvatura para que me ayude a trazar lo que sería la fuerza resultante. La fuerza resultante la lanzo sobre esa línea y estaría actuando de esta forma sobre la superficie curva. Y esta es la fuerza resultante. El ángulo θ es el ángulo que forma la fuerza resultante con el horizontal. Es decir, que puedo ubicarlo acá, y si lo quiero ubicar acá, sería este ángulo que aparece aquí. Y allá tendría, si yo lo único que deseo, esto es importante, calcular la magnitud de fuerza resultante y del ángulo que forma con la horizontal, el ejercicio estaría listo. Si yo, además de ello, deseo determinar lo que es la ubicación de la fuerza horizontal y de la fuerza vertical, debo continuar. Voy a utilizar el método del Robert-Mock. En este caso, él sugiere determinar lo que sería la posición del centro de presión, esto para la fuerza horizontal, con respecto a un eje Y, que va a ser igual a la posición del centro de gravedad con respecto a ese eje Y, más el momento de inercia con respecto al eje centroidal X sobre la posición del centro de gravedad con respecto al eje Y por el área. Esta es la ecuación que utiliza el Robert-Mock. Ahora, ¿cómo se lanza ese eje Y? En realidad, ustedes lo pueden lanzar en cualquier parte, un eje vertical. Yo acostumbro a lanzarlo sobre este lado de lo que viene a ser la proyección vertical. Es decir, el eje Y que yo suelo utilizar, lo extiendo sobre este lado. Lo lanzo así. Y este viene a ser el eje Y con el que voy a trabajar. Lo que sería la posición del centroide de la proyección vertical. Les recuerdo que acá estaría ubicado el centroide de la proyección vertical, acá estaría ubicado en la superficie curva. Como tengo muchas líneas, lo voy a trazar por este lado, que tengo un poquito de espacio. Es decir, acá, esta va a ser la posición del centro de gravedad, o del centroide, mejor dicho, con respecto a lo que viene a ser ese eje Y. Ahora, si ustedes notan, en este caso, y no solamente en este caso, siempre que trabaje con superficie curva va a pasar lo mismo. Esta posición del centro de gravedad, del centroide con respecto a lo que viene a ser el eje Y coincide con HC. Así que acá, por ejemplo, podría colocar que YCG va a tener un valor, o tiene un valor de 3,4 metros. Ahora, para determinar el momento de inercia con respecto al eje centroidal X, debe ser base por altura al cubo sobre 12. Como la superficie, mejor dicho, la proyección vertical de la superficie siempre va a ser un rectángulo, entonces esta siempre va a ser la ecuación para determinar lo que sería el momento de inercia. La base la representa A, que tiene un valor de 1,5, la altura la representa S, que tiene un valor de 1,2, sobre 12, y esto va a quedar en metro elevado a la 4. Una vez que saco esta cuenta de acá, tengo el valor de ese momento de inercia. En este caso, ese momento de inercia da 0,216 metros elevado a la 4. Una vez que hago esto, puedo determinar la posición del centro de presiones. Sería, o es 3,4 más 0,216 entre 3,4 multiplicando el valor del área. Les recuerdo que ya el área la saqué, tiene un valor de 1,8 y esto va a quedar en metros. Y así determino lo que sería la posición del centro de presiones. Tiene un valor de 3,435 metros. Para ubicar ese centro de presión, nuevamente lo voy a ubicar con respecto al eje Y. En este caso lo voy a trazar en este lado de acá,
dado que ya tengo muchas líneas, pero este sería eso que yo llamo YSP, y eso es para ubicar ese centro de presiones. ¿Por qué deseo ubicar el centro de presiones? Porque les recuerdo que el centro de presiones señala o ubica lo que viene a ser la fuerza, en este caso la fuerza horizontal. Quiere decir que la fuerza horizontal debe estar ubicada acá, y esta viene a ser la fuerza horizontal. Ahora, para ubicar lo que viene a ser la fuerza vertical, debo trabajar con el área lateral de ese volumen imaginario. Es decir, acá tengo el volumen imaginario, voy a trabajar con esta área que aparece acá. La fuerza vertical tiene la característica de que debe pasar por el centroide de ese volumen, que coincide con el centroide del área lateral. Eso quiere decir entonces que debo determinar lo que viene a ser el centroide de esta figura compuesta, recordando que el eje Y lo tengo acá, y señalando que mi eje X en esta ocasión va a medirse de esta forma. Es decir, que este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X. Ahora, como pueden notar también, punto importante, el eje X generalmente siempre se mide con respecto a lo que viene a ser el centro de curvatura. Es decir, el centro de curvatura está ubicado acá, lo voy a llamar O. Ahora, tengo que determinar el centroide de una figura compuesta. Para ello tengo que trabajar con la figura, el área, lo que sería la posición del centroide, en este caso la ubicación en X del centroide, y multiplicar esa ubicación por el área. Voy a trabajar con un rectángulo y voy a trabajar con el cuarto de círculo. El área del rectángulo es base por altura, concretamente sería 2,8 por 1,2, y eso va a dar 3,36. El área del cuarto de círculo es pi cuarto por el radio al cuadrado, y eso va a dar o da 1,13. Con respecto al rectángulo, va a estar ubicado justo en la mitad. Les recuerdo también que esta sería la base del rectángulo y coincide con lo que viene a ser el radio, tiene un valor de 1,2 metros. Así que la mitad es 0,6 metros. Este quedaría o queda en metros elevado al cuadrado, esto va a quedar en metros y esto va a quedar en metro elevado al cubo. También es un punto importante, está medido de acá hacia acá. Es decir, que si yo ubico lo que viene a ser el centroide de ese rectángulo, supongamos que lo ubico así, está medido desde el centro de curvatura, lo que sería desde el eje Y hacia este punto. Entonces ahí estaría la posición del centroide del rectángulo. Para calcular la posición del centroide de lo que viene a ser el cuarto de círculo, voy a utilizar una fórmula que establece que es 0,424 veces el radio, medido desde O. Así que si yo hago eso, voy a obtener un valor para el centroide del cuarto de círculo de 0,5088. Al multiplicar respectivamente, voy a obtener 2,016 para el rectángulo, 0,575 para el cuarto de círculo. Ahora, debo sumar lo que viene a ser las áreas, que con eso voy a obtener 4,49, y debo sumar lo que serían las X por las A, y voy a obtener 2,591. Para determinar finalmente la posición, en este caso lo voy a llamar centroide XB, para señalar que es de la fuerza vertical, la posición de la fuerza vertical, debo sacar lo que sería 2,591 sobre 4,49. Y con eso voy a obtener la posición de la fuerza vertical. Me da 0,517. Ahora, hay metros, porque este está en metro al cubo y este estaría en metro elevado al cuadrado. Hay un punto importante, debo recordar que la superficie, el fluido se encuentra por debajo de la superficie. La fuerza vertical va a empujar hacia la parte superior, o sea que es una flecha que está empujando hacia la parte superior. Quiere decir que eso que yo llamé XB, que sería para darle la ubicación a la fuerza vertical, supongamos que yo lo mido desde acá y yo lo ubico aproximadamente acá. Este viene a ser mi XB o mi X barra B. La fuerza vertical tengo que señalarla empujando hacia la parte superior, es decir, esta va a ser la posición de la fuerza vertical.
que se va a encontrar a XB medido, en este caso del punto B o del centro de curvatura o con respecto al eje Y, como lo quieran llamar, pero les recuerdo que este es un volumen imaginario. Acá no hay fluido, el fluido está por debajo, por lo tanto la fuerza vertical debe empujar hacia la parte superior. Y ese XB tiene un valor de 0,517, quiere decir que hay 0,517 de acá hacia acá y esta es la línea de acción de la fuerza vertical empujándose hacia la parte superior. Y así estaría listo el ejercicio y pueden comparar los resultados que hemos obtenido acá con los resultados del ejercicio número 2 que aparece en la lista de reproducción.